Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México, presenta La Ciudad y el Mundo, con Alejandro Lelo de la Rea. Todo listo en el Zócalo capitalino. Desde la 1 de la tarde comenzó el festejo a un año de la victoria del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien en punto de las 5 de la tarde ofrecerá un mensaje a las y los mexicanos. Se espera que el primer mandatario detalle el estado que guarda su administración a estos 7 meses de trabajo. Lo invitamos a que siga en la programación de Ciudad TV, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Aquí transmitiremos en vivo el mensaje que ofrecerá el presidente López Obrador desde el Zócalo capitalino. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, abandonó México y viajó rumbo a Alemania el pasado 30 de abril. Lo anterior de acuerdo a funcionarios entrevistados por Grupo Milenio. El exfuncionario es investigado por corrupción y lavado de dinero. En más de este tema, ahora la esposa de Emilio Lozoya, la señora Mariel Helén, está siendo investigada por lavado de dinero y defraudación fiscal. De acuerdo a información proporcionada por la ONG Mexicanos contra la Corrupción, la señora Helen Jeques se asoció con una abogada de Altos Hornos de México para crear una empresa que fue intervenida por supuesto lavado de dinero. Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pagó una fianza de 1 millón de euros, 21 millones de pesos aproximadamente, impuesta por un juez español para salir de prisión. El empresario goza de libertad en lo que se decide su extradición a México, donde está acusado por corrupción y lavado de dinero. En otros temas, avanza el despliegue de la Guardia Nacional en todo el país. A un día de su puesta en marcha, las tropas comienzan a arribar a los diversos estados donde reforzarán la seguridad. Aquí en la Ciudad de México serán 1,800 efectivos distribuidos en 8 alcaldías. Gobernadores de 20 entidades respaldaron la entrada en operación de la Guardia Nacional. Los mandatarios confiaron en obtener mayor seguridad en sus territorios tras el despliegue de miles de efectivos en todo el país. En Tabasco, presuntos integrantes del crimen organizado bloquearon la vía Villahermosa-Teapa, prendiendo fuego a 5 vehículos. Asimismo, colocaron una manta con amenazas a la Guardia Nacional. Esta acción se la adjudicó un grupo denominado Pelón de Playas del Rosario. En información de nuestra capital, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México fue detenido Sergio N., presunto operador financiero de Iván Archibaldo Guzmán, hijo del ex líder del cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán. La captura se llevó a cabo cuando Sergio N. pretendía viajar a la ciudad de Culiacán. Este lunes inició el cierre de estaciones del tren ligero por obras de mantenimiento. El tramo afectado comprende de la estación Taxqueña al Estadio Azteca. El servicio en esta zona fue sustituido por autobuses de RTP, Red de Transporte Público, con un costo para usuarios de 2 pesos. 2 policías de tránsito perdieron la vida este lunes al chocar en su patrulla contra un muro en la calzada Ignacio Zaragoza. De acuerdo a los primeros informes, los uniformados perdieron el control de la unidad a la altura de Santa Marta, Acatitla. En información financiera, el peso gana un poco de terreno frente al dólar. En ventanillas, el billete verde se vende en 19 pesos con 43 centavos y se compra en 18 pesos con 10 centavos. La captación de remesas registró una cifra histórica al alcanzar los 3.203 millones de dólares durante el mes de mayo. El Banco de México destacó que esta cifra es la mayor cantidad registrada en un mes desde 1995. Hay que recordar que México es la tercera economía receptora de remesas en el mundo, seguido por India y China. En los estados, en Celaya, Guanajuato, se registró la explosión de un ducto de petróleos mexicanos. De acuerdo a los primeros reportes, el incidente pudo haber sido causado por una toma clandestina. Pobladores cercanos a la zona fueron desalojados a fin de evitar incidentes mayores. Guadalajara vivió una histórica granizada que dejó daños en cientos de viviendas,
además de decenas de vehículos destruidos. Las colonias Rancho, Blanco, Atlas, Álamo, Industrial y San Carlos fueron las más afectadas, donde el granizo superó el metro de altura. Ante las afectaciones, el ejército mexicano puso en marcha el plan DN3 en la zona. En información internacional, Estados Unidos cerró este lunes de manera temporal el puente internacional Paso del Norte ante una fuerte presencia de migrantes en la zona. Por la madrugada, autoridades colocaron barreros por algunos momentos y se registró el uso de gas lacrimógeno. En Los Ángeles, California, el condado de Alameda reportó un incremento de 43% de personas sin hogar en los últimos 2 años, es decir, cerca de 60,000 sin techo. Autoridades detallaron que la falta de vivienda en el condado aumentó 12% en un año. Asimismo, informaron que en Santa Clara el número de personas creció 31% y en San Francisco el incremento fue de 17%. Listas las semifinales en el continente americano. Comenzamos con el torneo local de la CONCACAF, donde México, tras vencer a Costa Rica en tanda de penaltis, se enfrentará a la selección de Haití, mientras que los Estados Unidos se verán las caras contra Jamaica para definir al segundo finalista. El próximo martes, México y Haití definirían al primer finalista, mientras que el equipo de las Barras y las Estrellas se medirá contra Jamaica el próximo miércoles. En el marco de la Copa América, Brasil y Argentina disputarán la primera semifinal del torneo. El cruce se da después de que los cariocas vencieran en penales a Paraguay y Argentina hiciera lo propio el pasado viernes contra Venezuela. La otra llave la tendrán Chile y Perú. Los chilenos se han metido a las semifinales luego de vencer a un complicadísimo Colombia, mientras que los peruanos de manera sorpresiva eliminaron a la favorita Uruguay. La pelota rosa también tiene historias que contar y otras semifinales que se vivirán esta semana serán las del Mundial Femenino de Fútbol. Las actuales campeonas del mundo, Estados Unidos, se enfrentarán a Inglaterra, en tanto la otra finalista de la Copa del Mundo saldrá de la llave que disputen Holanda y Suecia. Londres, Inglaterra, fue la sede del primer encuentro de béisbol en las Grandes Ligas. Los protagonistas fueron los Yankees de New York y los Red Sox de Boston. El resultado, un juegazo lleno de carreras y gran espectáculo. 4 horas y 42 minutos fue la duración del histórico partido. La victoria fue para New York, 17 carreras contra 14 de los Medias Rojas. Bombazo en la NBA. Kevin Durant es el nuevo jugador de los Nets. 164 millones de dólares lograron mover las suficientes voluntades en los Golden State Warriors para aceptar la transferencia de uno de los mejores jugadores del deporte ráfaga de los últimos años. Compañeros, más adelante el detalle de la información deportiva. Lunes Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la segunda emisión de Noticias de la Ciudad y el Mundo. Soy Alejandro Lelo de la Real, los saludo con mucho gusto este lunes 1 de julio de 2019. Vamos a tener mucha información, lo invito para que los siguientes minutos esté aquí con nosotros. Comenzamos. El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, abandonó el país rumbo a Alemania el pasado 30 de abril, aunque su abogado Javier Coello lo niega. De acuerdo con información que funcionarios cercanos a la investigación proporcionaron a Milenio, el último rastro de Lozoya fue en abril, cuando habría viajado hacia Alemania para refugiarse en aquel país donde es originaria la familia de su esposa y que fue lo que le concedió la nacionalidad alemana, hecho que complicaría su extradición. La familia de la esposa de Lozoya es propietaria de la empresa Jugos Eckes Granini Deutschland, aunque según las investigaciones dicha empresa no está relacionada con los actos de corrupción por los que se indaga al exdirector de Pemex. No obstante, el gobierno federal investiga ahora un presunto lavado de dinero y defraudación fiscal de la empresa Yacani S.A.D.C.B., propiedad de Mariel Ellen Eckes, esposa de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex. Es una compañía que opera con capital proveniente de Alemania, dedicada a servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles.
Fuentes gubernamentales explicaron que la nueva línea de investigación está relacionada con los presuntos sobornos que la empresa Altos Hornos de México habría entregado a Lozoya por la compra millonaria de Pemex de una planta chatarra en Veracruz. Según las investigaciones, la empresa Yacani recibió parte de esos recursos, además de que otra de las socias es Tania Beatriz López Abud, quien habría ocupado un cargo en AMSA. De acuerdo con informantes, la participación de López Abud en la compañía propiedad de Alonso Ancira se habría registrado en 2014, año en que Lozoya ya estaba a cargo de Pemex. En España, el empresario mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pagó la fianza de 1 millón de euros impuesta por un juez español para salir de prisión mientras se decide su extradición a México, donde es reclamado por corrupción y lavado de dinero. Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, entró en prisión el 29 de mayo pasado en Palma de Mallorca por orden del magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz. Cuando Ancira abandone la prisión, deberá cumplir con las medidas cautelares de comparecencias en el juzgado cada 2 días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte. En otra información, otro recorte de las expectativas de crecimiento económico del país. Esta vez estuvo a cargo de los especialistas del sector privado del Banco de México, que lo ubicaron en 1.32 a 1.13%. En contraste, mejoraron sus previsiones sobre la inflación, a la que ubicaron en 3.63% para el cierre de este año, mientras que el tipo de cambio prevén que termine el año en 19 pesos con 85 centavos. Bueno, pues esta mañana la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador posteó en su cuenta de Facebook un video en el que es inédito y fue el día 1 de julio del año pasado en sus oficinas de allá de la colonia Roma para celebrar el triunfo electoral aquella noche de la elección. Ahí estamos viendo el video en donde se escucha a la gente celebrar. Veámonos el video completo. Ahí se festejo en la casa de campaña de López Obrador en la colonia Roma. Vamos a regresar con toda la información del festejo de hoy del presidente López Obrador allá en el Zócalo capitalino, que ya estaba abarrotado de gente, porque a las 3 de la tarde va a empezar el festejo, que por cierto vamos a transmitir aquí en vivo en el canal del Congreso. Regresamos en un instante.